¿Todavía no te han explicado cómo se inicia el precio y cómo conecta con otros movimientos en la bolsa? Pues en el día de hoy vamos a explicarte estas dos cuestiones, vamos a ir de menos a más y lo que vamos a hacer es empezar por el final, es decir, primero vamos a hablar del ciclo tendencial. Vamos a intentar desvelar un poquito en qué consiste y sobre todo cómo vamos a subirnos a él en cada uno de esos elementos que nos ayudan a poder entender el precio de una forma mucho más cercana. Sobre todo cuando nos acercamos al mundo de la bolsa e intentamos saber de menos a más en qué consiste el movimiento del precio y sobre todo el cómo trabajar desde el principio con los ciclos que insistentemente van creando el público, la masa en general. Ya que cuando acudimos al mercado es necesario entender e identificar en qué ciclo nos encontramos actualmente, ya que de esa forma vamos a evitar situaciones contrarias a los movimientos clave del precio. De hecho, en retrospectiva podríamos incluso afirmar que si entendemos en qué ciclo estamos, podemos alinearnos en la tendencia de fondo para visualizar de una forma correcta cómo va evolucionando el precio, hacia dónde va evolucionando y sobre todo cómo describe en intervalos en base a la tendencia de fondo, cosa que ya mencionamos en anteriores ocasiones cuando estábamos hablando de las tendencias y sus características. Si te lo perdiste, te animo a que revises el vídeo en el que estuvimos comentando todo aquello. No obstante, es importante entender en qué ciclo estamos trabajando porque una vez hemos visto cómo se ha formado el ciclo y cómo se está moviendo, es indispensable que tengamos que poner una operación hacia ese lado de la tendencia. Estaremos listos para poder trabajar con él y extraerle la máxima información para poder gestionarlo posteriormente. ¿Esto qué significa? Pues básicamente entender bien los elementos que lo componen y sobre todo cómo interactúan, cómo podemos darle el enfoque apropiado para que en ese momentum nosotros podamos estar en el lado ganador. Sobre todo porque vamos a estar, gracias a esa ventaja estadística que nos da el mercado, en un punto muy favorable para saber si queremos entrar, queremos salir o simplemente manejar una gestión más próxima a nuestra entrada. Mirad bien, lo primero que tenemos que explicar es qué es un ciclo y básicamente para poder explicar de una forma sencilla, cuando nos referimos en términos económicos a un ciclo, estamos hablando de un acontecimiento repetitivo en el tiempo que acontece de una forma muy ordenada y característica en la que incluso podemos medir y cuantificar. Esto nos ayuda a poder entender que cuando ha culminado en función del tiempo un bloque determinado, ahora estamos preparados para ver qué va a suceder con el siguiente bloque temporal en función de esos movimientos. Por así decirlo, es como poder prestarle atención a una unidad de medición para ver si el siguiente bloque temporal va a tener igual o diferente unidad de medición. Por lo tanto, en este sentido, nos va a ayudar esta información para que nosotros podamos enfocarnos de una forma muy directa y determinada en organizar bien nuestras entradas de una forma concreta, en el tiempo adecuado, que esto es muy importante, y sobre todo con esos conceptos medibles para poder identificar, acotar e incluso proyectar nuestra entrada. Y es que en el día de hoy vamos a hablar de esos elementos indispensables que componen el ciclo, incluso qué tipo de ciclo estamos enfrentando en ese momento. Para resumir, lo que estaremos determinando es si está el ciclo abierto y por lo tanto podemos seguir adelante en esa dirección de mercado, o el ciclo está cerrado y debemos de tener entonces ciertas precauciones, ya que va a haber ciertas características dentro de cada uno de los ciclos en función de su macro y de su micro que nos van a clarificar si tenemos en este caso vía abierta para poder seguir invirtiendo. Y aunque veremos algún ejemplo en el gráfico, realmente es muy sencillo porque, uno de esos elementos indispensables va a ser la tendencia y el otro va a ser los giros, algo que ya hemos comentado anteriormente. En este caso, lo importante es poder identificar que suceden dos giros y dos tendencias para que podamos entender que tenemos un ciclo. Es más, si todavía teniendo dos giros tuviésemos una tendencia claramente identificada, sería suficiente para poder tener un ciclo, pero en este caso no sabríamos si el ciclo está abierto o en cambio el ciclo está cerrado. Es más, entre un ciclo y otro, es decir, el próximo que va a acontecer, vamos a ver un nexo de unión que es directamente igual a un giro tendencial que el mercado nos ha planteado en función de esos movimientos que anteriormente veíamos en el gráfico. Y aunque veremos algún ejemplo en el gráfico, muchos de vosotros estaréis preguntando ¿cómo sé que hay un ciclo abierto?
abierto o cómo sé que hay un ciclo cerrado? Bueno, pues lo primero es identificar estos elementos, dos giros y dos tendencias, o en su defecto dos giros y una tendencia, y lo siguiente va a ser determinar si está abierto o cerrado con algo muy simple. Algo tan sencillo como poder evaluar que en ese impulso que el precio ha tenido de ese tramo mayor ha habido un retroceso igual o mayor de ese 50%. Por lo tanto, estamos entendiendo que si tras dos giros y dos tendencias hemos visto que el precio en su último impulso ha retrocedido más de un 50%, entonces y solamente entonces sabremos que el ciclo está cerrado. En función de si tenemos dos giros y una sola tendencia, posiblemente no habrá retrocedido el 50% y por lo tanto el ciclo estará abierto. En el otro caso, el ciclo estaría cerrado. Y aunque aparentemente esta información que hemos volcado es sencilla, todavía nos queda por determinar en qué parte del ciclo nos encontramos para poder trabajarlo de una forma correcta. De hecho, hay un punto importante, ya que al igual que estábamos comentando anteriormente sobre ciclos abiertos y cerrados, no solamente es esa la información, sino que también es importante que podamos entender en qué parte del ciclo nos encontramos. Porque si estamos viendo un ciclo a punto de finalizar, posiblemente estaremos pensando que está cerrado, pero hasta que no tenga su 50% o más de recorrido en el último tramo, no estaremos dando por cerrado ese ciclo y no estaremos pensando que se puede iniciar otro en el que en este momento estaremos dentro de ese inicio tendencial, cosa que explicaremos en unos breves minutos, pero que a partir de este momento en adelante es un tipo de perspectiva totalmente diferente a si estuviésemos en la parte final del ciclo, donde posiblemente las decisiones tendrían que ir en otro sentido o incluso en otro tipo de operativa. Situación que pasaría obviamente por estar más bien pensando en ventas que en compras o simplemente esperar a un gran retroceso para poder situarnos hacia el lado, en este caso confirmado anteriormente en esa subida del ciclo. Llegados a este punto creo que deberíamos ahondar para poder finalizar con los ciclos y pasar al gráfico y ver sobre todo cuando hay una confirmación y una no confirmación del ciclo dentro de su propio movimiento. Es decir, teniendo este movimiento, por ejemplo, bajista fuerte y un retroceso, un gran retroceso del precio, en este sentido estaría indicándonos que hay una fortaleza, un interés por parte de los compradores, aunque como el ciclo estaba cerrado, se podría de nuevo iniciar hacia el mismo sentido, solo necesitaríamos un último giro para que obviamente este gran ciclo sin confirmar pues tuviese esa continuidad. Además es importante porque cuando ya tenemos un ciclo confirmado, es decir, cuando ya tenemos ese giro, esa tendencia y de nuevo ese giro con tendencia en torno al 50%, las probabilidades cuando ya hay una confirmación es de que continúe y por lo tanto para nosotros poder situarnos sería lo más óptimo. Lo más óptimo porque vamos a encontrar todos los elementos y todas las facetas importantes que estábamos refiriendo dentro de los ciclos, ya que vamos a saber hacia dónde va el ciclo, si el ciclo está abierto o cerrado y sobre todo si va a crearse un nuevo ciclo. Por lo tanto, veamos en el gráfico cómo se va trasladando este tipo de información y nos plantea entonces el comienzo para poder explicar detenidamente ese origen tendencial. Fijaos bien, cuando estamos en el gráfico realmente podemos estar viendo cómo el precio irrumpe en ese giro que ya ha tenido, digamos que sería el giro 1, tenemos la tendencia 1, tenemos el giro 2, por así decirlo. Y de nuevo, pues como ha retrocedido aproximadamente en este entorno que tenemos aquí un 50% o más, incluso podríamos medirlo para que veáis exactamente pues a qué nos referimos, bueno, ha tenido más de un 50% de retroceso, lo que estaríamos viendo es directamente pues un ciclo cerrado y confirmado para, digamos, listo para poder continuar. De nuevo el precio ofrece ese impulso, de nuevo ofrece ese retroceso y de nuevo tenemos un ciclo cerrado para poder iniciar hacia el otro lado. En torno al 50% estaremos viendo cómo el precio está destacando básicamente después de ese nuevo giro y del giro anterior que haya tenido, tendencia 1, tendencia 2, un nuevo giro tendencial, giro 2, giro 1 en este caso. Y de nuevo vuelve a conectar, es decir, estaríamos viendo cómo el giro 2 anterior se convierte entonces en el giro 1 en este caso y aquí de nuevo el giro
que no existía en ese momento, ya que cuando cumplió el 50% llegó a esa cota sobre la cual ya podría empezar a girarse, iniciaría con ese giro número 2. En este caso tendríamos la tendencia número 1 y aquí tendríamos la tendencia número 2. Obviamente tendencias van creándose de un punto a otro conectadas dentro de esos ciclos que el precio va enganchando poco a poco, ya que un impulso o una tendencia, normalmente 2 o 3, en función de si está retrocediendo o avanzando, es lo que va a suceder después del segundo giro. En este caso vamos conectando todo este tipo de información y estamos listos para poder compartir acerca de ese origen tendencial y poder entender cómo trabaja el precio, hacia dónde trabaja y cuándo empieza a crearse. Hablemos entonces de cómo podemos identificar el movimiento tendencial, ya que en muchos casos, si nos basamos en las teorías del precio, es por todo sabido que debemos de enfocar en ciertos principios sujetos a estos movimientos que intervienen en la bolsa. Sin embargo, existe siempre un movimiento clave que está ayudándonos a poder detectar dónde se inicia todo. Es a partir de ese momento donde empieza a construir una tendencia y su propia estructura, como anteriormente mencionábamos. De hecho, estuvimos viendo algunos vídeos, dejaremos el enlace por aquí, refiriendo a algunos de estos temas anteriormente. De hecho, podremos ahondar en cómo descubrir y dónde va a surgir este tipo de movimiento para que podamos incorporarlo en nuestro análisis. Por lo general, nosotros podemos descubrir ciertos movimientos a partir de este inicio tendencial donde el precio va a tener ciertos apoyos. Ni siquiera vamos a saber con cierta seguridad dónde va a nacer, pero sabemos que si se va creando de esta forma, ahora sí tendremos la seguridad de que va a comenzar el inicio de una tendencia y nos va a interesar estar de ese lado. De hecho, podremos evaluar incluso una serie de características cuando veamos este tipo de inicio que nos va a ayudar a poder mantener un criterio sano sobre la calidad que propone este origen tendencial. Por lo tanto, en el día de hoy hablaremos acerca de este inicio tendencial, de cómo surge y también qué elementos son los que lo componen, para que de esa forma podamos, con un criterio sano y bastante claro, poder determinar si efectivamente está surgiendo o no ese origen para que nosotros podamos empezar a aplicarlo de una forma correcta. Y es que gracias a estas teorías sobre los mercados financieros, cuando conocemos la acción del precio, sabemos identificar fácilmente en cualquier gráfico de precios y determinar en todo momento desde ese mismo origen tendencial hacia dónde va a desarrollar la tendencia y sobre todo cómo va a actuar el precio en dicho activo. Con esta información de nuestra parte es bastante fácil determinar el desarrollo de la tendencia, sobre todo de fondo, y de una forma muy inmediata cómo va a ir surgiendo lo analizado para que nosotros podamos movernos como pez en el agua dentro de ese activo, detectando las mejores oportunidades. De hecho, creo que un trader, inversor o quizá alguien que se acerca a los mercados financieros intentando rentabilizar sus ahorros, cuando utiliza la acción del precio, podría entender de una forma muy sencilla, con este principio que vamos a explicar, cómo puede guiarse dentro del mercado en los movimientos más favorables para poder descubrir los puntos clave en el que debería estar invirtiendo y sobre todo aquellos que le van a dar una mayor expectativa de pago. De hecho, creo que una de las claves más importantes y más valiosas para todos vosotros, tal como informamos y también mostramos en el canal de Telegram cuando mostramos alguna de esas operaciones, es el desarrollo sobre el cual el precio va a andar desde ese punto tendencial tan importante que en el día de hoy estamos explicando. De hecho, toda esta información viene a volcarse de una forma muy sencilla en la que somos capaces de determinar factores importantes vinculados a esta tendencia para que podamos llevar nuestra operación de una forma segura, incluso me atrevería a decir de la forma más profesional, aplicando un buen ratio, extendiendo un calibre determinado, la distancia de nuestro TP con relación al stop y sobre todo también la distancia que vamos a tener en las diferentes multiplicaciones que se puedan dar dentro de un nuevo origen tendencial.
Así que si tuviese que destacar los elementos que lo componen, obviamente no podría quedar atrás aquello que es de vital importancia para que nosotros podamos alinear hacia ese lado de la tendencia. Hablamos de parámetros tendenciales como las armonías, hablamos de esos niveles relevantes como las parcialidades, hablamos de esos niveles de intercambio como son los soportes y las resistencias, y sobre todo el poder entender el contexto adecuado donde se están dando las zonas de alta probabilidad. Los escenarios sería también un punto a destacar. En caso de que queramos ahondar más, ya tendríamos que irnos a ver los patrones de velas, las propias velas, las microsecuencias y un sinfín más de otros factores. No obstante, con estos creo que podría ser interesante para poder empezar a situar las bases de ese origen tendencial, que para nosotros va a ser como poco el punto de partida en el que dos o más movimientos hacia la misma dirección estarán dándonos el unísono para que podamos empezar a cantar la melodía del mercado. Y es que recordemos que el origen tendencial no es más que una ayuda visual a partir del cual el precio ha hecho de forma objetiva doble intención para irse a una dirección concreta. De hecho, extraemos esa información dentro de unos parámetros adecuados del movimiento y de la intención sobre esa dirección que ha causado el mercado. De hecho, si observamos esta imagen que pertenece básicamente a ese principio de la fractalidad, donde vemos grandes impulsos alineados con otros pequeñitos, en este caso tanto hacia un lado como hacia otro, pero que finalmente confirman una dirección con dos o más movimientos hacia ese lado, estaremos viendo que hasta que no vuelve el precio a insistir, en este caso en sentido contrario con dos o más movimientos, no se produce ese giro y por lo tanto el momento inicial estuvo aquí y también del giro estuvo aquí. Es un punto común sobre una de esas características que nosotros vamos a destacar, es decir, dos movimientos alineados hacia la misma dirección. ¿Cómo podemos ahondar un poquito más y poder distinguir de qué están compuestos? Sería muy sencillo resumiéndolo de la siguiente forma. Si tuviésemos un conjunto de tres movimientos, estaríamos destacando dos impulsos y un retroceso, independientemente del lado de la tendencia que esté tomando. Ya que si estamos hablando de la dirección alcista, estamos hablando de dos impulsos alineados hacia arriba y uno de retroceso alineado hacia abajo. Y de igual forma, si estamos hablando de una tendencia bajista, serán dos hacia abajo y uno de retroceso en medio de estos dos, en este caso hacia arriba. De hecho, si somos capaces a poder tener en nuestra mente este dibujo que os voy a mostrar, estaremos siempre del lado ganador cuando se produzca este origen tendencial. Si nos fijamos en el movimiento 1, veremos que efectivamente es un impulso alineado con el movimiento 3 hacia la misma dirección, es decir, no solamente uno, sino en este caso dos movimientos que están dando una dirección sobre la cual vamos a basar de ahí en adelante nuestro momento clave. Y obviamente en medio va a haber una fuerza en sentido contrario, incluso con cierta debilidad, que va a intentar frenar de alguna forma estos dos impulsos, obviamente sin llegar a conseguirlo, porque en el movimiento 3 tenemos esa confirmación que de nuevo ha iniciado el precio. De hecho, la rotura y la distancia entre cada uno de ellos vamos a ver que es cada vez menor, y dentro de lo que para nosotros sería un impulso de expansión, posteriormente un impulso de compresión y finalmente otro impulso de expansión, también el número 3, que sería en este caso el tipo ideal, el que más calidad puede ofrecer dentro de esa dirección en la que armónicamente el precio tendrá cierta calidad en función de la dirección que ha seleccionado, en este caso el momento de fuerza, es decir, las expansiones, donde encontramos cierta fuerza, después debilidad, y de nuevo encontramos cierta fuerza. Por lo tanto, si estamos viendo este tipo de movimiento, que sería el ideal, en el que encontramos fuerza de un lado, debilidad de otro y de nuevo fuerza, y por lo tanto las dos movimientos de fuerza están alineados hacia la misma dirección, entonces estaremos delante de un origen tendencial a partir del cual va a desarrollarse una tendencia. De hecho, si acudimos al gráfico podremos ver algunos ejemplos que creo que podrán ayudarnos a poder desvelar muy bien los intereses del precio
dentro de la operativa que estamos indicando en el día de hoy. Si somos capaces a poder acercarnos a estos movimientos donde el precio secuencialmente ha tenido ese impulso seguido de un retroceso y de nuevo otro impulso tendencial, más o menos de cierta, angulación, incluso de envergadura similar a la anterior, con un retroceso también previo a la tendencia que entonces ha descrito, estaremos delante de un origen tendencial, donde hemos visto un movimiento 1, un movimiento 2 y un movimiento 3. De hecho, vamos a explicar ciertas particularidades que suceden dentro de estos movimientos. Movimientos que a veces no son tan ideales como acabamos de identificar, sino que pueden venir con cierta debilidad a veces o simplemente con fortaleza, como el caso que hemos estado identificando, en el que efectivamente el precio había subido con cierta fuerza y bajó con fuerza, subió con fuerza y bajó con fuerza en vez de con debilidad. No obstante, se pueden presentar de muchos casos. Voy a dibujar algunos de los más comunes. Caso número 1, donde el precio viene fuerte, baja débil y sube fuerte. Ese sería el ideal para nosotros, el que máxima calidad puede tener. Caso número 2, donde el precio viene fuerte, baja fuerte, sube fuerte. Un caso donde no tenemos tanta facilidad de poder entrar, pero igualmente favorable con nuestra tendencia desde ahí en adelante que, el precio va a desarrollar. Caso número 3, donde podemos encontrar que el precio ha venido con cierta debilidad, baja con cierta debilidad y acompaña después un poquito más fuerte, aunque seguido de esa debilidad, digamos que no se va a notar tanto. Por último tendremos, vamos a ponerlo por aquí, el caso número 4, donde el precio va a venir con cierta debilidad en la subida, va a bajar fuerte, va a venir con cierta debilidad otra vez en la subida. Este es el caso quizá más desfavorable, el que menos queremos ver. Más bien nos quedaríamos con los dos primeros, donde efectivamente tenemos cierta calidad. Calidad que va a ser indispensable y vital para nosotros si queremos hacer una buena operación, porque tan pronto podemos identificar este origen y de tan alta calidad sea, pues así serán nuestras operaciones, incluso la evolución del mismo, como podéis ver aquí. Efectivamente el precio ha acompañado con cierta fuerza y, no es ningún misterio que ha seguido hacia arriba hasta que de nuevo estamos viendo aquí hay un cambio en esta secuencia tendencial, donde efectivamente hay una fuerza seguida de una debilidad, seguida de nuevo de otra fuerza. Por lo tanto, movimiento 1, movimiento 2, movimiento 3. Y obviamente en este origen tendencial el precio hizo el giro. El giro en este caso de alcista a bajista, que obviamente tampoco es ningún secreto, el precio ha continuado hasta obviamente patrones de un calado bastante más bajo de los que antes seguía el precio. Como veis, es bastante útil no solamente poder entender y poder distinguir bien este origen tendencial, sino poder conectarlo a la información previa que teníamos acerca de los ciclos. Porque cuando conocemos en qué ciclo estamos, cuando sabemos qué parte del ciclo es la que está en ese momento funcionando, si está abierto o cerrado, y sobre todo podemos incorporar información vital acerca del origen tendencial, tendremos una buena operación que va a recorrer mucho tiempo. Nos vemos dentro.